poder político y está acostumbrado a gestionar la información y cómo transferir esta información a la gente de una forma bastante cómoda. Por un lado, por los medios públicos, y por otro lado, por la otra parte de la ecuación, la tercera, que son los grandes medios privados, que también justamente están en contra de Internet. Hoy salió el Pedro J diciendo que le están robando contenido por enlazar, o sea, por enlazar al periódico, le están robando contenido y que eso hay que pagar. Y que los agregadores son unos parásitos y estas cosas. Fíjate quiénes son: artistas, grandes medios y políticos. Y todos en común tienen una cosa: el político está despistado con esto de Internet, sabe que no podrá controlar tan fácil, no está cómodo con que la información vaya de otra forma. Los artistas porque le está jodiendo un negocio, y a los medios porque le está jodiendo un negocio. Y son los tres que verá siempre en esta guerra. Uno son los salvadores de la cultura, los artistas; los otros son los salvadores de la democracia, literal, SIC, que dijo el Pedro J, y el otro son los salvadores de de la patria, ¿no? Y mantiene este discurso, y lo que pasa es que en estos años se ha juntado el hambre con las ganas de comer, y esto es lo que estamos viendo. ¿Qué pasará si se impone el sentido común y la evolución que tenemos como sociedad? Pues esto desaparecerá, y aquel que mantiene su discurso de internauta pirata no podrá ganar una elección en muy pocos años. Todavía pueden hacerlo porque salió en el CIS una encuesta, que justamente yo fui uno de los encuestados, sobre cómo se informa, que me preguntaron sobre cómo me informo: televisión, radio, periódico, y salió que un 70% de la gente se informa todavía por televisión mayoritariamente, y un 30% se informa por internet. Quiere decir que hay un 70% de gente que no conoce todo esto que estamos hablando, no participa en el discurso. Pues por eso ellos pueden ir y hablar de piratas tranquilamente y seguir ganando elecciones. En algún momento esto se va a invertir, y allí será complicado. ¿Pero qué están tratando? Que esto no se invierta. Es decir, intentemos que no llegue, que no siga bajando. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, quitando la publicidad a Televisión Española, que de esta forma habrá más dinero para gastar en televisiones privadas, y entonces tenemos más dinero en televisiones privadas y podemos poner, por ejemplo, más TDT. Y además, para que puedan sacar un poco más dinero y convertir Internet en una TDT, hacemos la TDT de pago. Y es lo que estamos viendo en estos últimos meses. En todos estos últimos meses, una CINDE, TDT de pago, quitar la publicidad a Televisión Española. No és casualitat. Són paraules de Ricardo Galli, que avui ens acompanya